Entonces, hermanos, sí, más. Que se pegue usted para que comience, para que la gente se calle. Se hace más silencio. Entonces, Ya usted tiene la autoridad, usted tiene la autoridad. bien, entonces hoy vamos a ver, hermano, estamos, como sabemos ya, ¿no? ¿Verdad? Estudiando hermenéutica y hoy vamos a seguir estudiando hermenéutica especial. La semana pasada, ¿alguien puede decirme lo que...? Elipsis, simplemente para que... Lo último fue elipsis. Elipsis, Que exactamente. cuando estamos leyendo, como que falta una palabra en el concepto de lo que estamos hablando. Exactamente. A veces usted lee la Biblia, por ejemplo, la nueva versión, nueva versión internacional, esa no. La Reina Valera 60 y versiones anteriores, usted a veces como que nota, como que aquí falta una palabra. Entonces esa es la idea, una elipsis, cuando falta una palabra, cosa que las traducciones modernas ya la cubren, porque te traducen la idea de lo que el texto quiere decir. Son mucho más, traducen la idea. Hay sus ventajas con las traducciones más, cuando te traducen la idea, pero hay otras desventajas, porque para tú estudiar la Biblia en el sentido de los idiomas es más la que es más fiel al texto original. Pero ya es otra cosa de otro estudio. Bien, hermano, entonces hoy, tipos y símbolos. No el tipo de Juan o Mire, tú sabes, mi hermano, cuando usted estudió elipsis, yo lo estaba confundiendo con elipsis, que es con X y R. Como el jarabe que le daban a uno, ¿te acuerdas? Sí. Pensaba que no había escuchado, pero yo no había escuchado la palabra elipsis. Sí, no, de verdad, yo no confundí elipsis, pero no. Exacto, entonces van a ver que es bien fácil, estas son bien fáciles, bien sencillas. Y vamos a tomar algunos textos de la Biblia, porque a veces las definiciones como que, y sobre todo cuando uno no tiene mucho tiempo, uno da definiciones, yo la doy obviamente para saber, pero a veces como que uno no capta la idea, pero cuando uno se va a la palabra, uno como que la ve mejor y la puede entender mejor. Pero para que usted tenga una idea, vamos a empezar con una definición que el autor da del libro, si usted lo tiene ahí lo puede leer. Yo hago siempre es una especie de resumen o de, como dicen, suero, extracción, porque no se puede dar todo lo que los libros nos dicen. Pero básicamente un tipo es una figura de alguna realidad espiritual futura. Un tipo o tipos es una realidad de alguna realidad espiritual futura. Un tipo o tipos o son figuras o es una figura de alguna realidad espiritual futura, preparada obviamente por inspiración divina. Todos los tipos son proféticos, no son simples ilustraciones, de manera que la única forma de estar seguro de que alguna ilustración tomada del Antiguo Testamento es realmente un tipo es que tiene que estar confirmada en el Nuevo Testamento. Aunque, como a veces la regla tiene sus excepciones, hay excepciones porque no siempre, al pie de la letra, hay tipos que se dicen en el Antiguo, pero a veces no se cumplen, pero por lo general sí tiene que estar revelado en el Nuevo Testamento para poder ser así. Por ejemplo, hay personas, hay objetos, hay lugares, eventos o instituciones de los tiempos antiguos fueron preparados por el Señor para representar alguna realidad, como decía, espiritual futura. Por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 5, si usted vaya conmigo, verso 14, para que veamos una persona del Antiguo Testamento que representaba una realidad de lo que iba a venir en el Nuevo. Pero eso no lo sabíamos hasta que no se escribió el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 5, verso 14. ¿Lo leo? Sí. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en lo que no pecaron a manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. Exactamente. Entonces, el autor bíblico, en este caso el apóstol Pablo, toma a Adán, que es el tipo, ¿cierto? Una persona.
Entonces Pablo está comparando a Adán en cierta medida ¿con quién? Con Jesús. ¿Y en qué sentido lo está comparando? En que uno pecó a la manera de Adán y el otro no. Adán era nuestra representación federal o cabeza principal cuando Dios creó el mundo. Y Cristo es en un sentido también nuestra cabeza federal en cuanto a la redención. Exacto. Entonces, en ese sentido, como dice el autor ahí mismo al final, dice el cual es figura del que había de venir. ¿Y quién es el que había de venir? Cristo, el Señor Jesucristo. Por ahí también lo dice como el viejo hombre. Exactamente. O sea, para que ustedes entiendan, eso básicamente, eso es lo que es un tipo. Por ejemplo, en Hebreos capítulo, a Moisés también se le considera un tipo. ¿En qué sentido? Bueno, en el libro de Hebreos, si vamos allá por un momentito, Hebreos capítulo 3, verso 1 al 6. El libro de los Hebreos es un libro que habla mucho acerca de este tema que estamos estudiando. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 3, verso 1 al 3. Por tanto, hermanos santos, estoy leyendo la versión de las Américas. Es muy similar a la que nosotros leemos, es un poquito más clarita. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó, y escuche el cambio que hace o la comparación, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Entonces a Moisés se le ve como un tipo de Cristo, y el autor de Hebreo hace esa comparación hablando de lo que Moisés hizo en un momento dado en el Antiguo Testamento y de lo que Cristo venía a hacer para nosotros. Y si usted, por el nombre de la carta a los hebreos, está escrita para hebreos, y todo lo que trata el libro de Hebreos son cosas concernientes al tabernáculo, a Moisés, al sumo sacerdote y cosas más o menos semejantes. Sí, no hay una comparación también con Melquisedec. Exactamente. Eso. Sí, exactamente. En cuanto a sumo sacerdote. Sí, exacto. En Hebreos capítulo 7, para allá iba. Usted está en eso, hermano mío. Amén, amén, para el Señor sea la gloria y la honra. Amén, amén. Entonces, si usted va conmigo al libro de Hebreos, ahí mismo, al capítulo 7, versículo 1 al 3. Yo leí hasta el 6, hasta el 3, pero era hasta el 6, capítulo 3. Dice Hebreos capítulo 7, verso 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo, y a quien Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y luego también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Y aquí viene el punto, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante ¿a quién? Entonces el mismo autor está tratando de comparar esa idea. Entonces Melquisedec era una especie de tipo de lo que sería Cristo en comparación a como él era rey. Básicamente eso es lo que hacen los tipos en la Biblia. Mateo capítulo 12, verso 40. Usted ha escuchado o ha leído el libro de Jonás. ¿Se recuerda que Jonás estuvo? No es la ballena, es un pez. No dice si era una ballena. Un pez grande. Un pez. Exactamente. Sí. En Mateo, De ballena soltamos al empezar. Mateo 12, 40. Dice el mismo Señor Jesucristo, Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches,
así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y de nuevo, no es la clase, pero la semana pasada nosotros dijimos que en los modismos hebreos, en el caso del tiempo, no siempre los hebreos no contaban el tiempo como nosotros. O sea, un día, 24 horas. ¿No? Para ellos un día era hasta una porción del día de 24 horas. Porque Cristo no duró literalmente 72 horas, 3 días. No lo duró. Él duró menos. Pero sí él estuvo parte del viernes, el sábado completo y parte del domingo. Ese no es el punto ahora, pero es para que tenga la idea. Entonces el mismo Señor dice que como Jonás, así estará el Hijo del Hombre. Entonces él está dando ilustración, o como un tipo, Jonás, de lo que él sería cuando él muriera. Giancarlo, Sí. disculpa. Sí. Podría ser este que dice en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Sí, sí, exactamente. El autor del libro, que viene no sé si alguien más lo tiene, él da un cuadro que lo vamos a ver ahora un poco rápido, y él toma exactamente ese libro que tú tienes allá, el capítulo 21 del libro de Números, y él da, vamos a verlo un momentico antes de ir allá, pero él ilustra lo que dice Luis, cuando el pueblo de Israel desobedeció a Dios por medio de Moisés, Dios mandó serpientes, ¿se recuerdan? Las serpientes mordieron. Entonces, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué hace? Le dice a Nicodemo, en Juan capítulo 3, que como Moisés levantó la serpiente en el desierto. así va a ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que mirara, en este caso Cristo, el que mire, tenga vida eterna. Y está comparando el mismo autor esas dos enseñanzas. Es algo que yo voy a hacer más adelante con el libro de Primera de los Corintios. Pero también, como dije, un tipo no es solamente una persona, puede ser un objeto, Un lugar. puede ser un lugar, pueden ser los profetas, pueden ser el sacerdocio, como dice el libro, dime. Un evento, exactamente. O sea que un libertador o un juez, a veces también, por ejemplo, vamos a ir un momentito al libro de Números para ver algo que... Vamos a ir primero a Éxodo capítulo 17. Éxodo 17 y luego vamos a ir a Números. Vamos a leer Éxodo capítulo 17. Si no me falla la memoria, versículo 6. He aquí que yo estaré delante de ti allí, sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Escuche bien, Dios le dice a Moisés, yo voy a estar delante de ti sobre la peña. ¿No, verdad? Le dice eso. Entonces, vamos ahora a Números, capítulo 21, y tenga ese versículo en mente. Eso es ¿Cuál es el número? 21. Números 21. Perdón, 20:11. Números 20:11. 20, 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Dios le dice a él, yo estaré sobre la peña, golpea la roca, pero la golpea 2 veces. Ahora, gracias al Señor que nosotros tenemos toda la revelación de Dios, porque si se quedara ahí, yo decir que eso está hablando de Cristo sería tomar las escrituras por los cabellos y decir algo que no dice. ¿Entiende? Es forzar el texto a decir algo que no dice. Pero como tenemos el Nuevo Testamento, vamos a confirmar eso que está diciendo ahí para ver de quién está hablando. En 1 Corintios, el apóstol Pablo hace él mismo una aplicación del Antiguo Testamento. Él va a aplicar un texto y lo va a aplicar a la iglesia de los Corintios que nos sirve a nosotros. Pero él va a hablar de algo muy, muy relevante para nosotros en el capítulo 10
1 Corintios, capítulo 10, el versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Exactamente, el apóstol Pablo está diciendo, cuando Moisés golpeó esa roca, ¿a quién golpeó? ¿A quién fue? A Cristo. A Cristo que golpeó. Aunque nosotros podemos leer ese pasaje, aunque esto no es una clase de cosas, pero nosotros leemos ese pasaje por encima, y usted lo lee como que, hermano, eso fue un grave pecado. Y Dios en Cristo absorbió la culpa que Israel tenía que pagar. Y Pablo está usando ese pasaje para darnos que eso que pasó fue un tipo de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Se entiende? Exactamente. Por eso fue exactamente que Moisés no entra a la tierra prometida, porque lo que Moisés hizo no fue tan pequeño. Exactamente, era Cristo. Entonces, en este caso, ese evento, eso representaba una realidad futura, en este caso era Cristo. Entonces, como dijo Luis, hay una fotografía en el libro donde el autor usa el libro de Números, capítulo 21, versos 4 al 9. Número 21, del versículo 4 al 9, por favor, si alguien lo puede leer. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Amén, gracias. Entonces, sí. Hay una anotación, que todavía hasta ahora en el sistema de medicina se establece como si fuera la vara de muerte sobre la Sí, sí, sí. Sí, es así. Sí, entonces, como leía la hermana, el pueblo pega contra Dios, Dios envía serpientes, los muerden, Moisés hace una asta, la levanta, y todo aquel que mirara eso, pues eso iba a ser salvo, iba a ser sanado. Entonces, hablando con Nicodemo, la conversación que él tuvo con el Señor, le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese evento, esa serpiente, ese acontecimiento, era un tipo de una representación futura que iba a cumplirse en la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fuera levantado en la cruz, muerto y resucitado. Y ahora, todo aquel que lo vea a Él, obviamente no lo podemos ver literalmente, pero por la fe yo creo que lo que Él hizo, que Él es el Salvador, que yo soy un pecador, y eso entonces me perdona, me salva de la mordida, usando una ilustración similar de que del pecado, que nos ha mordido a todos. Correcto. Y nos sigue muriendo y problemas. Pero para eso está Cristo. Pero seguimos mirando. Seguimos mirando a Cristo. Claro. Pecamos, pero Seguimos mirando la serpiente, porque la serpiente representaba al Señor Jesús, la de noche. Exactamente. Exacto. Entonces, no podemos, o sea, por eso tenemos que tener cuidado, lo vamos a ver con los símbolos ahora más adelante, porque pudiera ser, por ejemplo, yo tengo que extraer ese principio de ese tipo del antiguo y verlo en el nuevo. Porque yo no puedo decir entonces, bueno, entonces la serpiente que estaba en el jardín del Edén, entonces, no, eso es otro evento diferente. O sea, tiene que cumplirse en el nuevo. Tiene que tener su conexión. Exactamente.
Entonces, esos con los tipos, para que ustedes vean que no es tan difícil, no es tan complicado. No, ahora vamos entendiendo más. ¿No, verdad? Sí. Bien, entonces hermanos, ahora vamos por los símbolos. Símbolos. Aquellos que tienen un poquito más de edad, en el 1981, yo nací en 81, pero gracias al Señor, por Google, Yo del 83. uno puede leer los libros y uno puede confirmar informaciones y está ahí. No me hagas hablar. En ese momento, pero en ese año, 52 rehenes norteamericanos fueron liberados de Irán, que tenía cautivo. Entonces, cuando ellos regresaron acá, en muchos estados en los Estados Unidos se hacía un listón con una cinta amarilla. Entonces se hacía como en muestra de alegría, de gozo. Imagínense ustedes, más de un año secuestrado. Hasta había una canción, exactamente, en el libro él lo recoge la canción. Y la idea es que el color amarillo, hasta ese momento, o aún todavía se usaba para cobardía. Pero a pesar de ese evento, después de ese evento, tomó otra connotación el color amarillo. Porque se utilizó para representar la liberación de esos rehenes, de esos cautivos. Exactamente. ¿Y por qué usó eso? Bueno, porque los símbolos en la Biblia tienen esa connotación también. De que cuando usted lo ve, representan o dicen algo. Y usted lo puede, dice el autor, el símbolo puede definirse como cualquier cosa real y visible, dice él, que representa algo invisible. De nuevo, el símbolo es cualquier cosa real o visible que representa algo invisible. ¿Se entendió? Es como la fe. Como aprovecharon los iraníes ese evento de agarrar la embajada completa. Sí. Y lo que aprovechó Satanás para aprovechar el Partido Demócrata, que era el que estaba en el poder, Jimmy Carter, el pobre hermano. Exactamente. Política. Él dice Quizá por eso exactamente, perdió las pero no elecciones. entendió. Una política. Bueno, la cosa invisible en este caso puede ser una idea, una cualidad o puede ser una realidad espiritual. No se va a enfocar en los signos zodiacales, ¿no? Pueden ser colores, números, sustancias. Todo depende, como dije hace mucho tiempo, de la intención del autor. De ahí partimos siempre. No es que yo le voy a dar lo que yo entiendo, lo que se me parezca, vamos a ver eso. No, es según la intención del autor. De ahí que tenemos que partir. ¿Cuál es la intención del autor cuando dijo eso y estudiar el pasaje? Sí, cuando hablamos de estos símbolos, se puede considerar los símbolos que tiene la bandera de la patria de cada uno de los países. Podría ser, exactamente. Color. Como daba el ejemplo del listón amarillo. Hermanos, por ejemplo, vamos a entrar en práctica. Cuando usted, el león, ¿qué representa? Fuerza. 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 O puede ser El también. rey de la selva. Porque cuando dice, no sé, hay uno de los, no sé si con el libro de Esther, que se habla del trono del rey, y dice que era como un trono de león, como si fuera así. Pero la idea es que puede representar fuerza o puede representar realeza. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, verso 5, ¿alguien por favor puede leer el texto? ¿Cómo se define o cómo se dice que es Jesucristo? ¿Cómo se le define a él? ¿Cómo se le llama? Apocalipsis. Exactamente. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Exactamente. Después que él está llorando porque no hay nadie digno de abrir el libro, dice que no se ha encontrado uno y dice que el león de la tribu de Judá. Entonces, cuando usted escucha esa palabra, usted entiende que
fuerza, poder, majestad, grandeza de Cristo. Sin embargo, esa idea de león también se le atribuye en un aspecto, no que es, porque dice que es, sino como si fuese. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Porque vuestro adversario, el Como diablo, león. como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces, exactamente. 5:8. Entonces, el símbolo, dependiendo del contexto y eso, puede representar una cosa, puede representar la otra. Entonces, usted de nuevo no se imagina que Cristo es un león. Obviamente que no. Ni tampoco Satanás es un... Y no, han hecho pues siempre creer que el león es el más fuerte de todas las selvas. Exactamente. Pero yo lo veo, Dicen al rey de la selva. pero yo lo veo cogiendo todos los elefantes. Ponle ahí fuerte de la selva. El león porque es la leona. El león va a comer después que ella está... Yo lo veo cogiendo de los elefantes. Exacto. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, es obviamente mi abuelita se le va a veces, como dicen la guagua. Yo no sé si usted ha escuchado eso, porque a veces la gente dice, no, que si usted sueña con perro, eso es muerte. No sé si usted ha escuchado eso. Los domingos así. Si te soñaste con perro, es un muerto. O con dientes. Entonces, sabemos que eso es el lenguaje popular. La gente le asigna a animales o a cosas cierto tipo de cosas, pero si vemos por la Biblia no hace eso. Porque el león puede representar una cosa, pero en otro contexto puede representar otra. Todo depende del contexto de lo que esté. Y a eso la Biblia le llama símbolos. Entonces, por eso dice el autor que los símbolos pueden cambiar dependiendo del contexto donde esté el símbolo que usted está leyendo. Como el caso de Satanás, que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Exactamente. Sí, Exacto. está la similitud de los dos leones. Exacto. En su fuerza cada uno, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, vamos a ir en Efesios capítulo 5. Estamos estudiando eso los domingos con Luis y José. Pablo hablando sobre el matrimonio. Efesios capítulo 5. 5, por ahí por los 20 y algo. 26. 26, exactamente. Vamos al 25 para tener la idea más concreta. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Gracias, así mismo. Así exactamente. Entonces, el apóstol Pablo, como usted entenderá, está haciendo una ilustración de Cristo y la iglesia, pero él lo aplica ¿a quién? Al matrimonio. Es una aplicación, es el mismo apóstol que lo está haciendo. Entonces, en esa aplicación, Cristo dice, el apóstol Pablo dice, que así como Cristo se entregó por la iglesia, así el esposo debe hacerlo por su esposa. Pero ahora en el 26, él dice que el propósito es, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, aquí el apóstol hace toda una ilustración interesante. Y es que él dice que la palabra de Dios, ¿cierto? Él la compara, la iguala, ¿a qué cosa en ese sentido? Exactamente, al agua. Que bañarla. Entonces, tenemos que entender el versículo, el texto, por lo que dice el texto. Entonces, ¿en qué sentido? ¿Por qué es que Pablo dice que la palabra santifica y la ilustra con el agua? ¿Qué cosa hace la palabra en nosotros? En ese contexto. Purifica. Exactamente, nos quita. Y es exactamente lo que hace el agua. Nos purifica. Eso es lo que hace el agua, ¿cierto? Ahora, vamos a llevar las cosas un poquito más allá, porque pudiéramos pensar, bueno, el agua significa, como dice él aquí,
Si el significado de H no O sea, pudiéramos decir, bueno, también pudiera significar que así la palabra también es clara. La palabra es clara. Pero, por el contexto, Pablo no está diciendo que la palabra es clara, sino que la palabra limpia. Y de esa manera, el esposo, usando la palabra, embellece a la mujer con la palabra de Dios. Santifica. dando uso a la palabra. O sea, la idea con la palabra. La idea exactamente es que quizás el agua en otros contextos de la Biblia significa otra cosa, pero en el contexto de este contexto significa una cosa esa. Entonces no podemos tergiversar la Biblia por lo que no dice, sino por lo que el símbolo realmente especifica allí, porque como dijo el autor, dependiendo del contexto donde se encuentre el símbolo, puede significar una cosa o puede significar otra. Vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, con frecuencia, la levadura, cuando la gente piensa en la levadura, es un símbolo de ¿qué? De pecado. Y sí, exactamente. Y en 1 Corintios, capítulo 5, verso 7, ciertamente el Pablo la usa en ese contexto. Pero no siempre es así. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 5, verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Exactamente. Entonces, en ese contexto, él usa la levadura como sinónimo de ¿qué? De pecado. Pero sin embargo, en el capítulo 13, verso 33 de Mateo, se usa en un contexto diferente. Mateo 13, 33. Si alguien lo tiene. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Exactamente, entonces la usa en un contexto diferente. Entonces, de nuevo, el énfasis que quiero hacer es de que a la hora de yo decir, bueno, esto es un símbolo, pero quizás no significa esto, tenemos que deducirlo de lo que del mismo texto deja vernos ahí. Como decía el ejemplo del agua del apóstol Pablo en Efesios 5, el agua simboliza la palabra de Dios y lavan las dos cosas. La palabra de Dios nos limpia y el agua también lo hace. Pero, como decía, no es porque las dos cosas son claras. ¿Se entiende? O sea, la Biblia, por lo general, es clara, pero no siempre es clara. Porque el mismo apóstol Pedro dice que Pablo escribió cosas que son difíciles de entender. Y él es un apóstol y dice que son difíciles de entender. Entonces, hermano, en el pan, el proceso de la levadura es para que no se dañe, para que se mantenga un poco más de tiempo. Y también le da... Para que crezca, para subir la masa. Altera la materia. Sí, porque también hay otro versículo que dice que un poco de levadura leuda toda la masa. O sea que es para... Los judíos casi no usan No, yo no uso levadura. Porque también, como decía, el agua, al igual que la palabra de Dios, ambas son refrescantes. ¿O no es así? Sí. Pero no es en ese contexto que lo está usando Pablo. Exactamente. Esa es la idea. Hasta cierto punto, la palabra de Dios, hasta cierto punto, guardando la distancia, es barata, así como el agua. Usted la consigue fácilmente. Pero no es el contexto que la está usando. Entonces, ambas son saludables. Sí. La palabra de Dios y el agua. Pero no es el contexto que la está usando. Exactamente. Él la está usando en un contexto particular y específico, diciendo que la palabra, como el agua, limpia. Entonces son... Y así el aceite es un símbolo que la Biblia usa muchas veces para referirse a una cosa o a veces referirse a otra cosa. Sí. Hermano Marisa. Él lo dice en su palabra: yo soy el agua, yo soy la fuente, pero también tenemos que tener cuidado con esa agua, porque no todas las aguas nos conviene tomarla. ¿Entiendes? O sea que él hace similitudes de un agua y la palabra son limpias, pero también teniendo cuenta de qué agua vamos a tomar. Sí. El autor dice, me gusta este punto que él da, dice, hablando de la interpretación, dice, para interpretar los símbolos
se debe tener presente que su significado depende de la semejanza entre sí y la cosa que representan. Para interpretar los símbolos, dice él, se debe tener presente que su significado depende de la semejanza entre sí y la cosa que representa. Dice él, esta semejanza siempre es sencilla y no múltiple. O sea, no como daba los diferentes ejemplos del agua. Es simple y sencilla. El agua, como la palabra, lava. No es porque una sea clara, la otra sea clara, no es porque es refrescante, no es porque él quiere darnos ese punto específico, no es tan múltiple como dice él. Dice, se parecen los símbolos y lo que los representa en algún punto principal y no en varios puntos. Dice él, no se deben buscar otros puntos de semejanza, sino limitar su significado a lo que es más evidente. Esta semejanza es la que le da al símbolo su significado, su verdadero valor. Hermanos, de nuevo, ya para terminar, la semana que viene vamos a entrar en lo que son las parábolas y la fábula y cosas así. Por eso no quise dar más. Yo de nuevo quiero recordar, voy a hacer mucho énfasis en eso. Hermanos, cuando vamos a interpretar la palabra de Dios, tenemos siempre que entender que cuando yo digo, ¿qué significará ese texto para mí? Yo sé que a veces lo hacemos con buenas intenciones, pero no es la manera. Lo primero que tenemos que decir es qué era lo que quería comunicar el autor a los receptores o a los destinatarios. Porque él tenía una intención en mente, él tenía un objetivo en mente. Entonces a veces tomamos la Biblia, la aplicamos nosotros de una vez y saltamos principios que si nos tomáramos el tiempo la pudiéramos comprender un poco mejor. Así que, sí, Luis. Sí, por ejemplo, no sé si esté correcto, cuando dice la Biblia que el ladrón no vino para hurtar, sino matar y destruir, se hace la gente lo entiende como si fuera Satanás, por su manera destructiva, pero realmente se refiere al Sanedrín, ¿entiendes? Sí. No dice si puede hacer el mismo contexto. Sí, bueno, la semana que viene te voy a decir algo que tiene que ver con eso. Las parábolas, algo que tienen las parábolas es que cuando el Señor o cualquier otra gente que la dice, a veces ilustran muchas cosas. Entonces uno a veces se pierde mucho en las ilustraciones, pero él quería ilustrar algo específico. Por ejemplo, ¿no le ha pasado, por ejemplo, cuando el pastor está predicando a un hermano del púlpito, que a veces da una ilustración y él dice, hermano, no lo entienda por donde no es, entiéndalo, es el punto que quiero dar a entender. Claro. Porque a veces la gente se va por donde no es. Entonces a veces pasa eso mismo con las parábolas, que los detalles, a veces nos fijamos mucho en los detalles y nos olvidamos de la idea central que quiere transmitir. Simplemente él quiere comparar una idea con otra. Pero la semana que viene podemos ir un poquito más.